Bienvenidos aquí a este lugar santo, este lugar que ha sido preparado y escogido por Dios para que nosotros busquemos, como iglesia nos reunamos y podamos servirle a Él. Le cantamos, le adoramos aquí todos juntos, porque en la casa lo hacemos en lo individual, pero también dice la palabra, es necesario que te congregues, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, dice su palabra. Así que yo les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo y siéntanse gozosos, siéntanse alegres y vamos a entrar de lleno a la palabra. Vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Vamos a leer 3 versículos. 3 versículos. Amén. 4 versículos son, perdón. Ya me estoy yo comiendo uno. 4 versículos. Amén. Versículo 11 al 14. Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 14. Amén. Vamos a leer, vamos a honrar a nuestro buen Dios. Vamos a darle a Él toda la honra debida a su santo nombre. Y dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Amén. Vamos a orarle al Señor. Incline su rostro, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que esté preparado con hambre, con sed de recibir tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Que cada uno de nosotros cierre sus oídos a todas las cosas de alrededor y se concentre solo en tu palabra preciosa. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque sé los pensamientos. Pero nos vamos a quedar en el versículo 13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo le he puesto como título a la enseñanza de hoy: oblígate a buscar a Dios. Amén. Oblígate a buscar a Dios. Muchas veces nos cuesta levantarnos para hacer las cosas de Dios, pero no es lo mismo en el trabajo. En el trabajo, enfermo, truene, llueve o relampaguee, vamos al trabajo. Amén. Pero a buscar a Dios, ¿cuándo fue la última vez que buscó a Dios? Pero de todo corazón. ¿Cuándo fue la última? Pregúntese. No me lo diga porque no quiero saberlo, pero yo me pregunté ¿cuándo fue la última vez que me levanté sinceramente a buscar a Dios con todo nuestro corazón? No me refiero a una oración rápida o cuando las cosas se ponen difíciles, entonces buscamos a Dios, sino esté en la situación que usted estuviera viviendo, ¿cuándo fue la última vez que buscó al Señor con todo su corazón? Hablo de buscarlo, pero de verdad, como dice la palabra, con hambre, con sed, con todo su corazón. Hoy vivimos en una generación que pasa desapercibido, que busca las cosas terrenales, una generación que busca a Dios muchas veces dentro de la congregación cristiana solo cuando le conviene, Amén. solo cuando hay necesidad, y luego consigue lo que ha estado buscando y se va, y ya no vuelve, y luego le vuelve a suceder otra vez y entonces vuelve a buscar al Señor. No, pero esto dice, por eso dice el versículo: y me buscaréis
y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire, eso es lo que dice la palabra. Hoy hemos perdido esa disciplina de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Hoy ponemos excusas. Hoy decimos, hoy hace frío, hoy hace calor. Es que hoy me levanté con el pie izquierdo. O es que y metemos un montón de excusas para buscar al Señor. Es que nos da sueño, porque nos da sueño. ¿Cuántas veces hemos intentado leer la Biblia y al instante, 3 minutos ya estamos bosteciendo? ¿Por qué? Pero intente usted, coja el móvil y empiece a subir videitos y tarda 1 hora y no se da cuenta que esa hora ha pasado. Por eso dice la Biblia, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. ¿Se ha dado cuenta qué dice el versículo? ¿Cuál es la promesa? ¿Para los que le buscan de vez en cuando? No. ¿Para quiénes? Sino a los que le buscan a Dios con todo su corazón, con intensidad, con amor, con paciencia, con gozo, con alegría. Eso dice la palabra del Señor. Y eso se relaciona, usted busca el Salmo 91, búsquelo. Y mire qué dice también el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará siempre bajo la sombra del Omnipotente. No el que visita de vez en cuando, no el que cuando tiene su problema y busca al Señor. Claro, Dios le ayuda, pero no es igual, porque si nosotros le buscamos a Dios con todo nuestro corazón, el Señor nos protegerá y nada nos hará ahí estorbo, porque nosotros estamos bajo la dirección del Padre. Por eso dice, mire, el que habita puede decir a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y el que habita, solo el que habita, dice el versículo 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Mire, me invocará, el que habita le invoca al Señor. ¿Y qué hace el Señor? ¿Cuál es la promesa del Señor? Yo le responderé, dice. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Mire la promesa del Señor Jesús. Hoy hablaremos, este tema es un poco duro porque a veces la palabra del Señor es amor también, pero es fuego consumidor. El Señor Jesucristo fue radical en sus cosas. La necesidad de obligarte a buscar a Dios, a buscar a Cristo todos los días de tu vida. Truene, llueve o relampaguee, porque nuestra alma necesita estar conectado con el Señor. ¿Qué pasa si yo tengo mi móvil? Lo mantengo conectado para que mantenga la carga, o lo dejo de desconectar y conecté hace 8 días que no lo he conectado. ¿Verdad que no? Lo conectamos. ¿Y por qué nosotros muchas veces no buscamos al Señor con todo nuestro corazón? En nuestro lugar secreto, dentro también de la comunidad de la iglesia. Venimos hoy, no venimos mañana, bueno, ya, es la costumbre. Si el Señor viniera, Él dice, cuando Él venga, los halle haciendo así, dice, trabajando en la obra del Señor, trabajando en la obra del Señor. Por eso Dios nos espera en ese lugar secreto. Es el rincón de la casa que usted ha escogido para darle a Dios la honra y la gloria. Cuando dice, cuando orares, cierra la puerta. Cierra la puerta. Abre tu Biblia. Eso no lo dice el Señor, pero usted puede abrir su Biblia, leer la Biblia. Cierra la puerta, apaga su móvil, apaga la tele si tiene habitación en la tele, iba a decir, si tiene tele en la habitación, apáguelo. Y ese momento es un momento sagrado para Dios. Para Dios. Ahí es donde su espíritu se renueva, donde sus fuerzas se restauran. Ahí es, en ese lugar íntimo. Pero usted busque al Señor con todo su corazón. Porque pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted le buscó, pero de verdad? Es que aquel día porque tenía pero le buscó porque tenía ese problema, pero luego se solucionó el problema y siguió con esa intensidad, o se quedó ahí. ¿Qué dice el Señor?
clama a mí y yo te responderé. Dice Colosenses 3, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Bueno, ustedes lo saben, la historia de Daniel. Busquen Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 vivió cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Vivía en una nación corrupta. Daniel capítulo 6. Está ahí adelantito ¿de dónde? Ya no lo encuentro yo. Ezequiel, Daniel, sí. Daniel capítulo 6. Estaba buscando más atrás, ya no me sé los libros de la Biblia. Daniel capítulo 6, mire. Si quiere, lo leemos así rapidito para que entendamos un poquito la historia de qué fue lo que pasó con Daniel. Amén. Amén, mire. Daniel 1 vamos a leerlo así rapidito y luego lo explicamos un momentito para que entendamos qué fue lo que pasó con Daniel. Dice, pareció bien, Daniel había sido llevado cautivo y Daniel había sido un personaje importante dentro de Nabucodonosor, dentro de los reyes que habían habido, pero Darío llegó a conquistar Babilonia y dice, y pareció bien a Darío, que ya era rey de Babilonia, constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él espíritu superior superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Mire, ¿por qué tenía Daniel ese espíritu? Porque Daniel era un hombre que buscaba del Señor. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Miren cómo era Daniel. Un hombre perfecto delante de los hombres, porque era perfecto delante de Dios. Así tenemos nosotros que ser. No tenemos que ser injustos, no tenemos que juntarnos ahí con el mundo. Entonces dijeron, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Mire cómo entra el engaño ahí, enalteciendo al rey. Oh, mira, rey, y tú podrías. Entonces así entra la envidia, así entra la codicia, así entra toda la maldad. Parece que es bueno lo que va a hacer, pero saben que va con la flecha por la espalda. Y dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, dice todos, y ahí no estaba incluido Daniel. Miren la mentira que empezamos. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mire, pero mire la mentira. Todos los gobernadores, magistrados y sátrapas, ahí no estaba Daniel, ahí no estaba. Y dice, ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo, mire, allá dicen aquí en el 7, dice que todos estaban de acuerdo. Y era una gran mentira. Dice el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara,
que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, él llevaba esa vida de oración como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que el rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, el cual fue sellado por el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, ¿cómo sería la voz? Mire, que él amaba a Daniel porque sabía cómo era Daniel de recto delante de él. Dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Mire lo que le pasa a los que confían en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que todo el dominio de mi reino en todos teman y tiemble ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. Miren, qué tremenda la palabra del Señor. Como si nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos libra.
Daniel vivía en una nación corrupta, en una nación pagana, en una nación con tentaciones, tradiciones y lo más, que era una nación peligrosa, una nación idólatra. La idolatría era el pan de cada día, la corrupción era la luz, era a la luz del día, y renunciar a Dios era el camino más fácil. Renunciar a Dios era el camino más fácil, pero Daniel no renunció. Daniel tenía un alto cargo. Mira, estaban los sátrapas y ¿cuál era lo otro que era? Los sátrapas y gobernadores. Vamos a ver. Sátrapas construyeron el reino, 20 sátrapas que gobernasen el reino. Y 3 gobernadores. 3 gobernadores, y sobre ellos 3 estaba Daniel encima de todos. Entonces, como era un extranjero, pues le tuvieron envidia. Por eso Daniel tenía un alto cargo en el gobierno, responsabilidades enormes, presiones constantes. Hubiera sido sencillo decir: estoy muy ocupado, como decimos nosotros muchas veces, o estoy muy ocupado, no tengo tiempo para Dios. Y al final Dios sabe y Dios conoce mi situación, que no puedo leer la Biblia, que no tengo tiempo para leer, que no tengo tiempo para orar, que no tengo ni tiempo de congregarme en la iglesia. Tan fácil hubiera hecho Daniel, como nosotros a veces tenemos esa de poner excusas para no congregarnos. No, es que hoy no, ya con lo que yo aprendí hace 8 días, suficiente. Y en la semana no leemos. Pero ¿cuál fue la reacción de Daniel? Pero en su corazón ardía el amor de Dios, un anhelo profundo, más que cualquier necesidad, y él no podía vivir sin estar cada día teniendo ese encuentro con Dios. Daniel tenía esa necesidad de buscar a Dios a diario, así que tomó esa decisión radical de orarle al Señor. ¿Qué haríamos nosotros si tendríamos una situación igual que el rey o el gobierno o en nuestro trabajo? ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros, como ya sabemos quién es Dios, busquemos esa forma de agradar a Dios, pase lo que pase a nuestro alrededor. Y cuando Daniel decidió buscar al Señor, como dice la palabra, como él oraba antes, lo hacía siempre, entonces vino la prueba, que le prohibieron ahora no puede nadie orar más que al rey, a un hombre. Mire, imagínense, a un hombre. Le prohibieron orar y dijeron que si seguía orando lo lanzarían al foso de los leones. ¿Le importó a Daniel eso? No, porque él sabía en quién había creído. Él oraba. Y ir al foso de los leones no era, es que era la muerte segura. Esos leones estarían hambrientos. Daniel, y eso que nos pase a nosotros también, no esperó: hoy tengo ganas de ir al culto, hoy voy al culto. Hoy tengo ganas de leer la Biblia, hoy leo la Biblia. Hoy no tengo ganas, hoy mejor la cierro porque no tengo ganas de leer. Me quedo aquí. No, él leía la Biblia. Él leía. Daniel no esperó tener ganas, no esperó sentirse inspirado. Hoy sí estoy inspirado. No esperó que las circunstancias fueran perfectas. Él se obligó a buscar a Dios. Esa disciplina fue la que salvó su vida y lo protegió. Esa disciplina fue la que grabó su nombre por la eternidad con el Señor, porque Dios se agradó de eso, porque Dios es bueno con los que le aman, y dice que Él está atento a sus oraciones. Y miren cuál fue el resultado de Daniel, que cayó, lo echaron en el foso de los leones. ¿Y qué dice? El ángel de Dios cerró la boca de los leones, y Daniel, sin ningún rasguño. Darío amaba a Daniel porque le conocía, por eso él trató de todo el día de no, ojalá y hubiera una manera como librar a Daniel para que no vaya al foso de los leones, porque ahí se va a morir este hombre y yo le amo tanto, y me ayuda en mi reino.
Él tenía ese concepto de Daniel que era una persona inteligente. Pero no pudo porque los demás lo acorralaron, porque él había firmado. Porque en su inocencia del rey también, cuando dijeron todos hemos estado de acuerdo, seguramente diría, bueno, está de acuerdo Daniel también. Entonces no pensó en Daniel, no pensó que era una trampa, pero Dios libró a Daniel. Hoy vamos a ver entonces por qué tu vida necesita tener ese encuentro a diario con el Señor Jesucristo y cómo puedes transformar esa rutina espiritual de tibieza a una vida ardiente en Jesucristo. Vamos a ver, ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando llegaron al desierto? Empezaron a pedir comida y les vino maná del cielo. ¿Sí o no? Les vino maná del cielo. ¿Y qué hacía el pueblo? ¿Qué empezó a hacer el pueblo? Fueron y recogieron y guardaron. Cuando el Señor dijo, no, el maná no se guarda para mañana. Imagínese usted Israel en el desierto. Miles de cientos de hombres, miles de personas dependiendo completamente de Dios para su sustento. Miles de personas. El maná, pan del cielo, pan divino, pan de Dios, se recogía a diario y no se podía guardar para el siguiente día. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Se engusanaba y se podría. Ya no servía. Ya no servía. Se llenaría de gusanos. Y ahora, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué quería Dios enseñarles? ¿Qué quiere Dios enseñarnos a nosotros? Dios les quería enseñar y nos quiere enseñar para nosotros que el pan de Dios es todos los días. Por eso el Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero no se refiere a nuestra comida material. Alguien dijo que el pan nuestro solo se podía orar en la mañana porque teníamos el desayuno, el almuerzo y la cena. Y la comida espiritual. Por eso Dios quería enseñarles que el pan de Dios es de todos los días y no es el pan de ayer el que nos va a servir hoy, ni el pan de hoy que nos va a servir para la semana, sino es diariamente. Mire, ahí en el libro de Éxodo 16, solo leamos un par de versículos. Éxodo capítulo 16 lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 16. Mire, versículo 4, ahí lo encontramos. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ese fue el mandato, que debían recoger la porción que necesitaban. Pero ¿qué hicieron ellos? Versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Ninguno deje. Todo lo que recogieron hoy, cómanlo hoy. ¿Y qué hizo el pueblo? Versículo 20. Mas ellos, ¿qué? Desobedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué dice? Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Porque así nos pasa a nosotros, que no entendemos o no obedecemos la palabra. No la entendemos y no la obedecemos. Es por eso que el Señor a veces se enoja con nosotros, porque teniendo nosotros la palabra, Él dice, escudriña la Escritura, y nosotros no la leemos. Nosotros no la leemos. Entonces, mire, la bendición que nosotros tuvimos ayer no nos sustenta hoy. La revelación de la semana pasada no es el alimento del momento, sino eso fue de la semana pasada. Por eso
El pan tiene que ser recogido diariamente. La lectura tiene que ser maná fresco, palabra fresca. Necesitamos un encuentro con el Señor cada día, porque tu espíritu tiene hambre y sed ahora. Ahora. Lo tuvo hace 8 días, comiste el pan de hace 8 días. Pero si nosotros dejamos un pan, así una barra, compramos, la dejamos ahí sobre la mesa, pruébelo a comer entre 8 días, a ver cómo va a estar. Dura. Ya no estén, y si ya sus dientes se están aflojando por la edad, menos se le van a romper los dientes. Tiene que ser el pan diario. Todas tus batallas son hoy. Todas nuestras batallas son hoy. Todas nuestras decisiones son en este momento. Son ahora. Por eso nosotros tenemos que estar con la palabra fresca cada mañana, cada día. El problema de muchos de nosotros, los creyentes, hablo de los creyentes, es que vivimos de experiencias pasadas. Vivimos de experiencias pasadas. Tratamos de sostener nuestra fe con testimonios viejos, con unciones que ya se secaron, con fuegos que ya no arden, con pozos que ya no tienen agua y queremos sacar agua del pozo. Ya no tiene agua, ya se ha secado. Y se preguntan entonces, ¿por qué mi vida espiritual huele a podrido? ¿Por qué huele a podrido? Porque no estamos en la palabra del Señor. Porque no tiene la fuerza para resistir. Imagínese que usted no coma una semana y lo mandan a correr. ¿Va a aguantar correr? No. Entonces tiene que ser diario, porque no tiene fuerzas para resistir, porque caen en las mismas tentaciones una y otra y otra y otra vez. Y dice, ¿por qué me pasa eso? Porque usted no se refuerza con la palabra, usted no busca la palabra. Porque estamos comiendo pan podrido, estamos comiendo pan con gusano. Tenemos nosotros que comer pan fresco. El Señor les dijo a los israelitas, recojan cada día y termínenlo. Mañana yo les daré más, mañana. Pero ellos dijeron, es que me da pereza levantarme temprano, mejor lo guardo un poco así mañana. Cuando se levantaron mañana, ¿qué tenía? Estaba podrido, olía mal, tenía gusanos. Entonces el Señor quiere que diariamente le busquemos al Señor. El Señor está tratando de vivir hoy. Nosotros busquemos hoy al Señor. El Señor nos trata hoy. No nos trata hoy con lo de ayer, sino nos trata hoy con lo de hoy. Porque yo necesito a Dios hoy. Ayer ya lo viví. Hoy es hoy. Mañana no sé si viviré. Por eso dice, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es algo muy serio, esto es algo muy serio. Si no buscas hoy a Dios, si no abres tu Biblia hoy para leerlo, si no oras hoy y si no te postras ante Él hoy, no te va a ir bien. No te va a ir bien, porque será en tus propias fuerzas. Y en tus propias fuerzas no vas a llegar lejos. En tus fuerzas no puedes resistir las pruebas. En tus fuerzas no vas a resistir las pruebas que vienen o estás pasando. Porque tenemos pruebas en este momento y no las vamos a resistir. O las pruebas que vienen, porque vendrán pruebas. En el mundo tendréis aflicción. Pero si nosotros nos dejamos, es que ahora ¿qué hago? Si no buscas al Señor, estás perdido. Si no buscamos al Señor, estamos perdidos. Pero si sometemos nuestra vida bajo la dirección del Padre, como dice la Escritura, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire, si no le buscamos al Señor de todo nuestro corazón, no le vamos a encontrar. No le vamos a encontrar. Entonces, con nuestras fuerzas no podemos. Nuestras fuerzas no pueden darnos la sabiduría para tomar buenas decisiones. Y con tus fuerzas no puedes sostenerte cuando venga el enemigo con su fuerza sobre ti.
No puedes, solo con tus fuerzas, no. Tiene que tener la presencia del Señor Jesucristo. Por eso dice claramente Romanos 8:31, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si estamos solos, el enemigo nos derriba y nos va, ¿cómo dice? Que Él vino a matar, robar y destruir. Nos va a matar, nos va a robar, nos va a destruir. El diablo anda como león rugiente buscando a quién matar, a quién devorar, a quién destruir. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso yo te lo digo de experiencia propia. Yo hubo un tiempo que yo nací en un lugar cristiano. Me enseñaron la palabra. Ya les he comentado yo que nosotros por escaparnos de casa o por ir, yo qué sé, a ver qué. Oíanos allá antes, no sé si lo hacen en vuestros países, pero yo soy de una aldea. Y entonces, en la aldea X, hay culto. ¿Por qué? Porque ponían un parlante y ponían música. Allá hay culto, y decíamos a nuestro padre, nos da permiso para ir. ¿Dónde? Allá hay culto, allá en Armenia se llamaba una aldea, o en Cancela se llamaba, y así. ¿Y cómo saben? Es que suena la música. Entonces vamos, vayan, pero a escuchar la palabra, a escuchar la palabra. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? En tal de irnos, escuchábamos un poco del mensaje. Y entonces cuando mi padre me preguntaba, ¿por qué nos preguntaba? Nosotros sabíamos qué explicarle, pero de ahí, ¿usted cree que yo me acuerdo qué cantos cantaban, qué himnos cantaron? Nada. Entonces, yo se lo digo por experiencia, yo he vivido así y terminé fracasado. Muchos años viví así, oraba cuando me acordaba que había que orar. Y cuando había tiempo de leer la Biblia, yo leía la Biblia. ¿Te recuerdan que yo les he comentado que yo dejé mi Biblia en el templo? Ahí, cuando llegué a la iglesia, lo dejé ahí. Me salí a la calle y cuando regresé ya no estaba mi Biblia, imagínense. También habían ahí. Ojalá que lo estén leyendo todavía. No tenía yo tiempo para Dios. No tenía tiempo para Dios. Por eso yo se lo digo, de experiencia lo digo. Busquemos a Dios. Dice, busca a Dios. En tanto Él está cercano. Y ahora está cercano Dios. Ahora está cercano Dios. Dios hoy te dice, ¿por qué esperas sentir mi presencia cuando no me buscas? ¿Por qué esperamos nosotros sentir la presencia de Dios si no le buscamos? No lo vamos a sentir. Si no le buscamos, no lo vamos a sentir. ¿Por qué esperas mi dirección? Dice, cuando no lees mi palabra. Si la palabra del Señor es nuestra dirección, por eso dice Salmos 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué esperas victoria cuando no pasas tiempo conmigo? ¿Por qué? Pregúntese. ¿Por qué estoy fracasando? ¿Cuánto tiempo pasa con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasa con el Señor? Buscar a Dios no tiene que depender de cómo está tu situación, cómo te sientes. Hoy estoy con ánimo, hoy voy a buscar al Señor, hoy estoy apagado, hoy no busco al Señor. No, tiene que ser sí o sí todos los días. No puede depender de cuántas ganas tienes, cuán inspirado estás para buscar al Señor. Si te levantaste hoy con buen humor o con mal humor, tiene que ser radical nuestro buscar a Dios todos los días. Dios para nosotros tiene que convertirse en tu vida como algo innegociable, como respirar. Imagínense que no respiremos. Es porque ya no estamos aquí en este mundo, nos hemos muerto. Como nuestros pulmones para que nosotros nos mantengamos vivos necesitan el aire y respirar diariamente. Necesitan el aire cada momento para estar vivo. Nuestro espíritu necesita de Dios cada día para mantenernos vivos y fuertes, para vivir, para esperar de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es un consejo, establecer un horario sagrado para Dios. Establecer un horario sagrado, aparte del que tenemos cada noche. Aparte de ese horario, establezcamos un horario sagrado para Dios. Un horario no negociable. Aquí no entras
nadie a este horario. Y si va con la familia, silencio total. Como le digo yo a mis hijos, este momento es sagrado, así que calladitos, orando, de rodillas. ¿Sí o no? Porque es así, es un momento íntimo con Dios. Un momento íntimo, no importa la hora. Usted tendrá su hora, ¿a qué horas ora? Unos pueden que se levanten a las 5 de la mañana, otros pueden que oren a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, no importa, pero esa hora tiene que ser innegociable. Proteger ese momento, porque de ese momento depende toda su vida espiritual. Prepare ese lugarcito, ese rinconcito en su casa, donde usted va a tener ese encuentro con Dios, el sofá o su sillón o en la esquina de la cama, pero prepárelo ahí. Y cuando llegue ahí, sepa su alma y su espíritu que ese es el momento de buscar a Dios, y que ese momento es un momento sagrado para buscar a Dios. Lleguemos con hambre cada día, con hambre. No llegue por obligación, no llegue por costumbre o una obligación religiosa. Es que el pastor lo ha dicho. No, el pastor no lo va a salvar a usted, lo va a salvar Dios. El pastor no puede hacer nada. Llegue con sed, llegue con desesperación, llegue con esa convicción de que sin Él no podemos nosotros hacer nada. Lleguemos ante su presencia. Por eso dice, llegar a tu presencia con regocijo, con alegría. Los primeros días seguramente nos va a costar, porque imagínense, cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, teníamos todas las costumbres del mundo, y entonces para ir dejando esas costumbres fue a la luz de leyendo la Escritura. Pero si no la leemos, como le pasó a la iglesia tradicional, todas esas costumbres paganas y mundanas las metieron dentro de la iglesia y hoy viven con ellas y creen que es bíblico. Y eso no es bíblico. Por eso los primeros días te costará. Tu carne se resistirá. Imagínate que te levantes a las 3 de la mañana y, no, hombre, son a las 3 de la mañana, pero tú estás loco, duerme, te va a decir mi carne. Quédate ahí, mira, con ese frío te vas a levantar. Te vas a enfermar, dice, y ya empiezas. Empezamos y ves, ya estás enfermo, acuéstate. La carne es la carne. Se lo va a decir. Se le va a poner esos pensamientos. Y se va a poder, su carne se resistirá, va a empezar a sentir que tienes muchas cosas más importantes que hacer. El diablo también trabajará y hará todo lo posible para distraerle. Lo va a distraer de una y otra manera. Pero cuando usted ha tomado esa decisión y se obliga a buscar al Señor y decida buscar al Señor, aunque tenga o no tenga ganas, usted va a hacer esa decisión que usted ha tomado, hacer esa decisión radical, y empezará a suceder en usted algo sobrenatural que no lo ha experimentado hasta el día de hoy. Empezará a buscarlo. Su espíritu empieza a despertar, su hambre por Dios empieza a crecer, y lo que comenzó como una obligación, el día de mañana se va a convertir en un deleite para usted. Y usted se va a deleitar, y como dice el Salmo 91, que en su ley medita de día y de noche. Es un deleite meditar en el Señor, es un deleite de día y de noche. Deleítate en el Señor, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice, ese deleite, y su vida se va a hacer así. Miren qué nos dice, vamos a ver 2 versículos más y con esto terminamos, porque todavía nos queda y el tiempo va pasando. San Juan 6:35, San Juan 6:35, miren qué nos dice en el Nuevo Testamento. Jesús les dijo, estaba hablando ahí a sus discípulos y a la gente: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué dice? ¿Qué notó ahí en el versículo? Léelo otra vez. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué dice? El que a mí viene. Eso dice.
esa nota. No dice el que piensa en mí de vez en cuando. No dice el que me busca de vez en cuando. No dice el que me busca cuando tiene tiempo. Sino dice el que viene a mí. Hay una acción. Hay un movimiento. Hay una decisión. Y hay una disciplina de buscar al Señor. El que viene a mí. Por eso vimos hace un momento el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, no el que de vez en cuando. Ese no. Y si dan cuenta, muchos dicen, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Pero si no estás viviendo como Dios manda, te va a llegar. Y no vas a tener la protección de Dios. El maná cae cada mañana. Y vas a salir a recogerlo, porque vas a salir a recogerlo. No te quedes ahí, o te vas a quedar dormido esperando que otros recojan y tú te quedas ahí dormido. Te va a comer el diablo, te va a destruir el diablo. Mientras otros se alimentan, tu vida espiritual va a ir muriendo. Por eso hay que salir a recoger el maná todos los días. Todos los días. Todos los días de tu vida. Aunque cueste. Quizá pasará un momento, yo qué sé, todos tenemos diferentes momentos en nuestra vida. Quizá un enojo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo, dice. Quizá un temor. Y ahora es que, pues, refúgiese en la palabra, Él es nuestro consolador, Él es nuestra guía. Él es todo para nosotros. Por eso dice el Salmo 91, el que habita, y dice aquí el versículo que leímos en San Juan 6:35, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene nunca tendrá hambre. No dice el que de vez en cuando me va a visitar, el que de vez en cuando no, sino el que llega al Señor todos los días. El maná se come cada día, se recoge cada día. No se deja para mañana porque se pudre. Por eso el Señor nos enseñó a vivir de esa manera. El mundo le va a atacar. El mundo le va a atacar. Y el mundo y los religiosos le va a llamar fanatismo. Ya pasaron de moda. Y miren, yo estaba viendo un programa, no sé si ustedes lo ven por casualidad, es que no me acuerdo cómo se llama el hombre, que hace debates sobre las personas ateos y los LGTB y todo eso. Y hace debates, está aquí ahora en España. Va a tener un debate, yo creo que mañana, lunes, con no sé qué personaje, que es ateo, pero él tiene sus programas y sabe mucho de la palabra y cómo confronta, y al final terminan cediendo a aquellos que son cabezotas como nosotros, terminan cediendo ante el poder de Dios, porque les hace ver la palabra. Entonces, hay muchos que nos van a desanimar. Hay verdades incómodas que nos van a incomodar, que muchos no queremos escuchar. Vivimos en una generación, como les dije hace un momento, vivimos en una generación que vive confundida y que nos conformamos con ser cristianos así a medias tintas. Y así no funciona. Cristianos tibios, cristianos que han tomado la gracia y la han convertido como una excusa para no buscar de Dios. Es que estamos viviendo bajo la gracia y el Señor, no. El Señor nos dice, ponte firmes, porque mi Padre se goza de los que llevan mucho fruto y para que seáis así mis discípulos. Ya empezamos a tener excusa, para no tener esa disciplina espiritual, y a nosotros nos pueden decir, no te estreses, no te preocupes, Dios te ama de todas maneras, Dios te ama, tú sigues así, y dicen esta frase, Dios te ama tal como eres, y eso no es cierto. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios amó a una persona tal como era, pero esa persona vivió aquí en la tierra santa, justa, limpio, y nunca fue hallado engaño en su boca. A Él sí le amó tal como era. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos, porque somos malos. A pesar de que somos malos, el Señor nos ama tanto.
Por eso Jesucristo fue radical. Y para llegar al cielo, para llegar a aquel pasaje que leímos ahí en 2 Corintios 5:1, para llegar a esa casa, a ese edificio que Él ha hecho con sus manos, nosotros tenemos que ser radicales aquí para poder entrar al cielo. Miren, vamos a leer este versículo y con esto terminamos. San Lucas 9:23. San Lucas 9:23. ¿Qué dice la escritura? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué dice? Cada mes, cada semana, cada día. San Lucas, ¿qué le dije? 9:23, hermano. 9:23. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Note, dice cada día, no cada semana. No es que la semana yo estoy trabajando y no tengo tiempo, igual el sábado sí voy a tomar mi cruz y el domingo, no, cada día. No dice cuando tengas ganas, no dice cuando te sientas espiritual, no dice, sino dice cada día. Jesús hace ese llamado a la disciplina, porque esa es disciplina diaria, a la negación diaria, al compromiso diario. Eso es lo que el Señor nos pide. Y muchos cristianos tibios dicen que eso es fanatismo, que estamos exagerando, que somos extremistas. No es que somos extremistas, queremos vivir esa vida en comunión con el Señor, porque el Señor nos dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice allá en San Juan 4:23. Él busca verdaderas personas íntegras, sinceras, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, si vives de esa manera, te van a criticar y te van a empezar a señalar. Ahí va la aleluya, ahí va el gloria a Dios. ¿Y qué vas a decir tú? Ay, mejor es que me van a criticar, mejor. Tú a mucha honra. Soy hijo de Dios. Que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza porque te van a criticar. Te van a criticar porque tú le cuentas a los demás. Es que yo me levanto temprano a orar. ¿A qué hora te levantas? A las 4 de la mañana. Pero tú estás loco. Estás durmiendo lo mejor del sueño. Sigue durmiendo. Y la carne va a decir, sí, papito, sigue durmiendo. Levántate a orar. Te van a juzgar porque prefieres leer la Biblia antes de ver aquella serie que ahora está muy... Mira, has visto aquella... un nombre de una novela que no me la sé. Los Simpsons, digamos. La parte 1, Los Simpsons. Tú no ves que te van a juzgar por eso, porque tú prefieres leer la Biblia antes que ver a los Simpsons. Te van a señalar porque tus prioridades ya no son las mismas que el mundo tiene. Porque nuestras prioridades tienen que ser las de arriba, las del cielo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Padre, dice Colosenses capítulo 1. Colosenses 3:1. El mundo te va a llamar que eres un fanático. ¿Y cómo lo llama Dios? Obediencia. Dios lo llama obediencia. Lo que tus amigos llaman exageración, Dios lo llama consagración. Te estás consagrando para Él. Lo que la gente critica como radicalismo, eres un radical, Dios lo ve como una verdadera adoración. Dios lo ve de esa manera. Por eso, es que quisiera seguir, pero el tiempo... Solo vamos a leer este versículo y si Dios nos da vida la otra semana terminamos de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 y con eso termino. Apocalipsis capítulo 3, versículo que le dije, 13 y el 15, ¿verdad? Sí, era 13 al 16, creo que era, o 14 al 16.
14 al 16 es. O al 17. Mira el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo eran los de la Odisea? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, dice, nuestro Señor Jesucristo, que su nombre es amén. Por eso el amén es algo sagrado, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso viene el versículo 18, aconsejándonos el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren, qué tremendo. ¿Te das cuenta la gravedad? La gravedad de esto. Dios prefiere que seas frío, pero no te prefiere tibio. Tibio no. Ojalá fueses frío, dice, o caliente, pero eres tibio. Y así el Señor le da asco a esa clase de persona. Por eso dice, te vomitaré. ¿Qué es un vómito? Qué rico el vómito, ¿verdad? Aunque no, da asco. Da asco. Nosotros vemos un vómito ahí, cruzamos y mejor nos vamos ahí porque yo sí somos de muy, ¿cómo se puede decir? Del estómago muy flojo, que también nosotros colaboramos para seguir. Y así le da al Señor asco a esa clase de personas. Y lo léanlo otra vez en casa. Dice, por cuanto eres tibio, o dice, ¿cómo dice? Ojalá, vamos a ver si dice, ojalá fueses frío, mire, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Mire, el Señor prefiere que seas frío porque eres del diablo, o caliente que son del Señor Jesucristo, tu Espíritu. Pero como eres hipócrita, frío, entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor prefiere que seas frío antes que tibio, porque el tibio es el más peligroso. El tibio cree que está bien, el tibio se siente cómodo en su mediocridad. El tibio piensa que con asistir una vez al culto ya tiene todo, o con una oración ya es suficiente. Así piensa el tibio. Así piensa el tibio. Dios está buscando gente que arda de amor por Él. Gente que le busque con desesperación. Gente que esté dispuesta, aunque sea señalada, aunque sea incomprendida. Dios busca esa clase de personas. Así que nosotros pongámonos firmes con Dios. Obliguémonos a buscar a Dios por sobre todas las cosas. Obliguémonos. Por eso oblígate. El tema de hoy, oblígate a buscar a Dios. ¿Cómo arrancamos leyendo? Decía la palabra del Señor. Perdón. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Léalo otra vez hoy. Jeremías capítulo 29, versículo 11, 12, 13. Léalo otra vez hoy. Y oblíguese a buscar a Dios. No le dé rienda suelta a su carne. No le dé rienda suelta a sus emociones. Sino oblíguese a buscar a Dios. Oblíguese y el Señor le va a recompensar. Que el pan es diario. No es pan de ayer. Porque el pan de ayer se engusana, se pudre, hiede. Pero el pan de cada día es hoy, no mañana. Obliguémonos a buscar a Dios. Obliguémonos a buscar a Dios. Por eso, cuando empecé, les pregunté, ¿cuándo fue la última vez que usted buscó al Señor? Pero con todo su corazón. Y si no se recuerda o lo acaba de hacer, gloria a Dios por eso. Y si no, empiece a tener ese encuentro con el Señor cada día.
y verá cómo su vida espiritual empieza a cambiar, de poquito en poquito, de poquito en poquito. Y otra cosa, apunte todas las cosas que le van sucediendo, y tanto las buenas como las malas. Y las malas, pues dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y de aquí a cierto tiempo usted vuelva a analizar su vida después de cómo está viviendo con el Señor, y verá que todo va a ir cambiando. Ya usted ya no se va a enojar tanto, ya nadie le va a robar esa paz así tan rápido, y usted va a empezar ahí a vivir la vida de otra manera, otros pensamientos, porque ya los pensamientos ya no son carnales, ya no son terrenales, ya los pensamientos ya son de Dios. Y cuando usted empiece a sujetar su vida bajo la autoridad del reino de Dios, se va a dar cuenta que su vida espiritual va a ser todo un éxito, porque la Biblia así lo dice, la Biblia lo promete. Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire, de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿a qué horas voy a dormir? Va a decir alguien ahí. Hay tiempo para dormir. Miren qué dice Salmos 16. Yo les dije el último versículo y sigo aquí. Salmos 16, versículo creo que es 8 y 9 por ahí. Dice, vamos a ver, no, es el 5 y el 6, perdón, y el 7. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en la noche me enseña mi conciencia. Aún en la noche, cuando usted está dormido, le enseña la conciencia, su conciencia. Por eso dice, y en mi ley meditarás de día y de noche. En mi ley meditarás de día y de noche. En mi ley meditarás de día y de noche. Y aquí dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. En las noches nos enseña la conciencia del Señor. Dios es bueno, queridos hermanos. Amén. Busquen al Señor con todo su corazón. Pase lo que pase a su alrededor, no desmaye, no se desanime, no deje de congregarse, no deje de orar, no deje de leer. Busque al Señor y verá cómo su vida empezará a tomar un rumbo diferente. Ya vamos en ese proceso, pero sometamos más nuestra vida, sometámoslo más, que de verdad como que nuestra meta sea ese edificio, esa casa que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. Esa casa, que nuestra morada aquí en la tierra puede que se caiga, dice, se deshaga, pero tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, sino hecha por Dios, que nos espera. Y esa es la promesa de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Dele aplausos al Señor, dele con todo.